en este. El problema es que muchos cristianos no entienden que estamos en un mundo caído, en un mundo perdido, en un mundo donde constantemente nos vemos sometidos a tentaciones, a problemas, a dolor, a enfermedades, a situaciones familiares difíciles, problemas morales, inclusive como persona a veces tenemos que borrar y quitar pecados personales delante de Dios, pero la vida es una vida de lucha feroz, constante. Y fíjate lo que acabo de decir, nuestra vida es una lucha feroz. Empieza con el despertador cuando suena a las 6 de la mañana. Es horrible, pues. Por más que le pongan música bonita, es horrible. Tienes ganas de golpearlo y que se apague. Yo tengo que poner 5 alarmas. La primera la apago, la segunda, la tercera, la cuarta, y la quinta, y le digo, gracias por el café. La vida empieza así. Y terminas, llegas cansadísimo a casa, lleno de broncas y problemas que surgieron en el día. En la vida, de repente digo, ya se aplanó, ya se achataron los problemas. He resuelto, gracias a Dios, la mayoría de ellos. Y empieza una semana y recibes llamadas y ves problemas y vuelven a surgir problemas. En la vida nunca se acabarán los problemas. Siempre habrá problemas y vivimos en un mundo caído. Pero ahí Dios nos colocó. Y ahí Dios en su soberanía quiso que estuviéramos con un propósito. Todo lo que hoy cantamos parece ser que tiene que ver con el sermón. Una buena coincidencia, pero no es así. Siempre buscamos que nuestros sermones sean alineados con la música 4 meses antes. Pero hay uno padrísimo que lo cantábamos cuando éramos muy jóvenes. Aquellos que tenemos... El Evangelio tiene en México 160 años. O sea, el cristianismo, protestantismo, solo 160 años. Por eso todavía en algunos lugares no está tan claro las definiciones de denominaciones y hay algunas cuestiones que todavía no quedan muy en orden porque es muy temprano para tener una doctrina que tenga principios generales en todas las iglesias y hay que considerar eso. Pero los que somos afortunados y conocimos al Señor hace muchos años, cantábamos en los campamentos cristianos, y ya voy a confesar, hace 60 menos 15, que recuerdo 12, 50, 45 años, cantaba este hermoso himno, Noble Sostén. Bueno, pero algunos son más o menos de mi edad. El hermano Mario Rute tiene 89 años y vean, nuevo. Y se ha puesto que sabe ese himno perfecto. Él es amigo de mi papá. A los 14 años ya era cristiano, un devoto ferviente. ¿Sí te acuerdas de este Noble Sostén? Se cantaba en los campamentos. Voy a balconear a Esther Jacobo, la vi por aquí otra vez. Está igual de Betabel que yo. Por aquí. ¿Te acuerdas de ese himno, Noble Sostén? ¿Dónde está? Aquí. ¿Te acuerdas de ese Noble Sostén? No me acuerdo. Soy mucho más... Charlie está más viejo que el tiempo. Noble Sostén era un himno que cuando éramos jóvenes los cantábamos, pero no lo entendíamos porque estábamos nuevos, nada nos fallaba, nada nos dolía. Nuestra única preocupación era ir a jugar, ir a noviar, Pero cuando llega el tiempo de las responsabilidades familiares, cuando emprendes la aventura matrimonial y te enfrentas a grandes problemas, situaciones, cuando llega la etapa de los hijos, cuando se van y ves y todo, y cuando llega la edad madura y empiezas a tener síntomas de enfermedad o enfermedades, bueno, está chévere. Entonces entiendes que la vida y la batalla ha sido feroz y no acabará hasta que tú mueras. Hermano, cántate con Paco, Noble Sostén, fíjate. Esa es la culminación de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y si tú no crees que estás librando una batalla feroz, estás en un grave problema de perderla o de salir muy lastimado de lo que resta de tu vida. Noble Sostén habla acerca del capítulo 6 de la carta a los Efesios. Hoy va a ser una predicación un poco sui generis, tengo un pequeño videíto al final, porque la intención
de Pablo terminar de escribir esta carta es porque quedara bien claro en la vida de los cristianos que la vida es una batalla feroz. Yo te pregunto, ¿cuántos de ustedes han pasado una buena temporada sin ningún problema? Y te digo algo, nunca pasará. Hasta el día que mueras. El día que mueras acabará la batalla. Y acabarás con la mano en la espada, sangrando, con una enfermedad, con una dolencia, con un problema, o en cama, con algunos temas irresueltos. Pero la batalla seguirá hasta el resto de la vida. El tema es que tenemos que vivir la batalla con gozo, con paz, con alegría, disfrutando de la buena batalla. Escucha este himno con cuidado. Es la vida que refleja Pablo en el capítulo 6 que hoy vamos a meditar y que durará más de 4 o 5 sermones. Cierra tus ojos. Si te lo sabes, cántalo bajito para que luzcan ellos, pero si no, acompáñame. Si no, escucharás. De la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fría tiene paz, tiene paz, mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar poder, mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar poder. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder, mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar poder, mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar poder. Padre, guíanos en esta mañana y llénanos de tu gracia y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Los invito a abrir su Biblia en el capítulo 6 de la carta de Pablo a los Efesios para comenzar esta serie de meditaciones en ella. Tengo 62 años, 61 años y recibí al Señor a los 14 años y siempre en mi vida ha buscado ser lo que Dios quiere. Muchos errores, muchísimos errores, pero me encantaría que el día que como pastor cometiera un error, estaba pasando una situación, la iglesia fuera la que me sostenga, me anime, me arrope en los momentos difíciles, porque la batalla es difícil. Y vamos a verlo hoy en el capítulo 6, cómo el Señor nos habla de una manera maravillosa. Recibiste el sábado el tema, hoy recibes todo el sermón completo, pero hoy vamos a tener una introducción porque la vamos a dividir en 3 y luego en varias partes porque es riquísimo el capítulo 6. El capítulo 6 es riquísimo, riquísimo. Vamos a leer del capítulo 10 al versículo 24 al versículo 20,
dejando las salutaciones final para la conclusión. Pero, ¿alguien ha oído acerca de un tema tan conocido como la armadura de Dios? Todos, ¿no? Pero hoy vamos a ver para qué es la armadura, pero no hoy, a través de esta serie de sermones. ¿Por qué Dios nos las da? ¿Cómo debemos usarla? ¿Y por qué tenemos que usarla? Los invito entonces a leer este hermoso capítulo, del versículo 10 al versículo 20. Dice así, al unísono, versión Reina Valera 60, los que tienen otra versión, guardar silencio para no distorsionar la lectura. Dice así, Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 20. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar en el día malo y habiendo acabado todo, estad ¿qué? Firmes. Estad pues firmes, ceñados vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y acalzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin que al abrir mi boca me sea palabra dada para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por lo cual soy yo embajador en cadenas, que con denuedo habla de él como debo de hablar. Hay dos palabras aquí que me encantan. Toda, vean en los versículos 14, dice, no, en el 13, dice, por tanto tomad, que dice, toda, y estad siempre. Bueno, son dos palabras que tenía una característica muy especial y que vamos a ver el día. Todo y siempre. Todo y siempre. Pablo escribe, como hemos estado viendo esta carta, a la iglesia que está en la ciudad de Éfeso, él estando ya en sus días finales de su ministerio en Roma, en una prisión domiciliaria preventiva, esperando su juicio final, como todos sabemos, y que al final es condenado a muerte y posiblemente decapitado por ser ciudadano romano, porque él tenía como propósito el predicar la palabra en el corazón del imperio. Así es que escribe esta carta a los cristianos que están en la ciudad de Éfeso, animando a la iglesia que pasaba por situaciones difíciles, la persecución de Nerón, el incendio de Roma, la muerte de muchos cristianos en el circo. Eso no es de película, eso era real. Los cristianos eran masacrados, muertos, puestos a jugar con gladiadores injustamente, y la iglesia tenía miedo, pasaba por situaciones difíciles, su fe estaba en lucha, porque era o morir o confesar públicamente su fe y seguir a Jesucristo. Y él termina su carta escribiendo este maravilloso capítulo 6 a los hermanos, exhortándolos a vivir una vida digna del llamado recibido. Los exhorta que vivan y mueran dignamente, porque son llamados. Todos los capítulos anteriores que hemos estudiado del 1 al 5
les habla acerca de la unidad que deben tener en Cristo como iglesia. Les habla acerca del nuevo hombre que somos y cómo debemos vivir como esposos, como hijos y como empleados. Y ahora, en este cierre de esta maravillosa carta, Pablo trata de enseñarles a los cristianos que la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana no es un paseo en vacaciones. La vida cristiana no es estar en el kinder. La vida cristiana es una batalla, y no una batalla física, es una batalla espiritual, y lo peor o lo mejor es que es constante. No es una batalla que diga ya la libré, ya terminé, es una batalla constante. Y la idea o el propósito en esta mañana es que tú creas y siempre entiendas que la vida cristiana es una batalla espiritual constante. Entonces alguien se pararía desde el lugar y diría, no, pues me voy, yo no vine a sufrir. Este lugar no se llama Pare de Sufrir. Esa es una secta loca por ahí que se llama Pare de Sufrir. Aquí estamos aquellos que hemos sido llamados, convertidos, transformados, con muchos defectos, muchos problemas, muchos pecados incluso, pero que tenemos una vocación, que Dios vive en nosotros, ha transformado nuestra vida, nos ha dado un nuevo pensamiento, una manera nueva de pensar, de vivir, de vestir, de hablar, y tenemos una lucha constante con ello. Y Pablo exhorta en el capítulo 1, dice, yo pues, que dice, preso en el Señor. Todos creen que Pablo, ese gran apóstol de Jesucristo, vivió una vida cómoda, plácida, llena de placeres de este mundo. No. Pablo, tal vez el máximo apóstol de Jesucristo, aunque no fue de los 12, tuvo un llamamiento, un encuentro personal con él, camino a Damasco. Su vida fue así, mira, la mayor parte de su vida fue perseguido, se la pasó encadenado, azotado, apedreado, náufrago, con hambre y sed, picado por serpientes y decapitado. Y él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las cosas que antes eran importantes para mí vienen a ser como estiércol ante el eminente conocimiento de la gracia que es en Jesucristo, y al final muere decapitado. ¿Tú crees que esa es una vida fácil de un discípulo de Cristo? Pues Él te invita a que vivamos esa misma vida. Por eso, si alguien no quiere, está dispuesto a vivir esa vida, creo que está en el lugar incorrecto. La vida del cristiano es una vida de una lucha feroz, pero una lucha espiritual en este mundo. Esa es la carta y el contexto que Pablo escribe a los Efesios, este último contexto, o este último capítulo. En segundo lugar, la realidad de la batalla. Pablo dice en el versículo 12 algo que debe crisparte los pelos, los nervios. Porque él dice en el versículo 12, dice, no tenemos lucha contra ¿qué? Sangre y carne. Porque si fuera contra sangre y carne, vámonos todos al gym, seamos expertos en el manejo de armas y preparémonos para una gran pelea en algún ring de la vida. Pero él dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, como dice el versículo 12. Si dice, nuestra guerra no es visible, nuestra guerra es contra fuerzas espirituales. Y esto no es nada loco, sino ponte a pensar hoy, ¿contra qué luchas diariamente? Luchas contra la depresión, contra la ansiedad, contra la soledad, contra la adicción, contra la pornografía, contra la inmoralidad, contra el enojo, contra la tristeza y muchas otras cosas que no son sangre ni carne, sino son
espirituales. Si fuera sangre y carne sería fácil, porque estaría en nuestras manos el poder vencer. Dependería de nuestros recursos y tiempo el poder salir victoriosos. Pero la vida no es una lucha contra sangre y carne, sino contra fuerzas no visibles. ¿O no es así? ¿Qué tienes hoy en tu mente, en tu pensamiento? ¿Cuál es tu principal lucha? Sobre todo aquellos que ya estamos, sobre todo aquellos que nos faltan menos años por vivir que los que ya vivimos, para no entrar en tema de edad. ¿Cuál es nuestra lucha? ¿Una enfermedad? ¿El miedo a una enfermedad? ¿El estar solo? ¿El no encontrar una pareja para la vida? ¿Tu problema matrimonial que piensas que se está desbaratando? ¿Contra qué luchas espiritualmente? ¿Contra una adicción que nadie sabe? ¿Contra homosexualidad? Y tú sabes que eso es pecado y tal vez luchas contra eso. Esas son las batallas de las cuales Pablo nos habla y nos dice que no depende de nuestras propias fuerzas, pero la realidad es que tenemos una batalla. La vida cristiana no es un paseo en el parque, hermanos, sino un campo de batalla donde se requiere vigilancia y firmeza, porque el enemigo, que no es visible, sino es Satanás, busca debilitarnos, engañarnos y apartarnos de la fe. ¿Ve su estrategia? Él sí es un buen estratega. Dice que su estrategia es, fíjate, ¿cuál es? ¿Cuál es? La acabo de mencionar, son 3 cosas. Primero, debilitarnos. 2, engañarnos. Y una vez que estamos débiles y engañados, apartarnos de la fe. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Si no te pone alerta contra quién luchamos, ¿no? Es que no estás viendo la realidad de nuestra vida. Es una batalla constante, permanente, contra cuestiones no visibles, contra seres espirituales que buscan ¿qué? Debilitarnos, engañarnos y apartarnos de la fe. Y multiplicidad de formas que puede adaptar. Él usa la soledad muy fácilmente para apartarte. Él usa los problemas familiares para apartarte. Él usa tus debilidades para apartarte. Pero Él te dice como tercer punto en esta mañana que Él es la fuente de nuestra victoria. ¿Y qué mayor fortaleza podemos tener cuando nos dice que vivimos en un mundo caído y que tenemos una batalla constante contra fuerzas espirituales? Que nos dice quién es el enemigo y cuál es su estrategia, pero también nos dice que Él es la fuente de nuestra victoria. En otras palabras, dice: vas a vivir una batalla durísima contra un enemigo poderoso, pero yo ya te he dado la victoria desde antes. Y el llamado comienza cuando el versículo 10 dice: fortaleceos en el gimnasio, fortaleceos con psicólogos o psiquiatras. No son malos, ni terapeutas, son necesarios en muchas ocasiones. Pero Él dice: fortalécete ¿en quién? En el Señor. Fortalécete en el golf todos los domingos. No. Fortalécete en el fútbol. No. Fortalécete en el alimento. No. Fortalécete con medicinas. No. Fortalécete con... No. Dice: fortalécete, ¿qué dice? En el
Señor. Y véate, dice, y en el poder de su fuerza. No se trata de la capacidad humana, ni una disciplina propia, sino de una dependencia, de la fortaleza que únicamente viene de Cristo. La armadura de Dios no es nuestra. Y eso hay que entenderlo. La armadura de Dios que vamos a ver no es nuestra. Él nos equipa con lo necesario para resistir la buena batalla. Dios nunca te manda a la batalla sin fusil. Una de las grandes historias de las penas mexicanas fue lo que dije hace un domingo pasado. Cuando Santana repelía el ataque de los americanos en el exconvento de Churubusco, llamado el Museo de las Intervenciones, fue una feroz batalla de los mexicanos contra mí. Por más de 3 eran superados en número y resistieron el asedio y los cañonazos de los americanos, y al final resistieron hasta el último, pero tuvieron que perder porque Santana les mandó buses que no encajaban con los cañones que tenían y tuvieron que rendirse. Dios no te manda a una batalla sin asegurarte la victoria y sin darte las armas necesarias para la batalla. Fíjate, Dios te dice, hay una batalla feroz y no visible, espiritual. Te enfrentas a un enemigo tremendo que busca devorarte, pero en mí tienes la victoria asegurada y te doy las armas necesarias que son mías para que obtengas esa batalla. Y en Efesios 6:10 dice, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. El propósito de este pasaje, hermanos, es que Pablo no solamente describe la armadura, sino que nos exhorta a tomarla y a usarla. Y ahí es donde depende el resultado de la victoria. Él te da la victoria, te da el poder de su fuerza, te da la armadura, pero donde está la clave entre perder o ganar es lo que te dice el versículo. Dice, no solamente describe la armadura, sino que te exhorta ¿a qué? A tomarla y a usarla. Y ahí está la clave de la victoria en la vida del cristiano, a tomarla y a usarla, porque ahí está. Pero si ahí está y no la tomas, de nada sirve. Si la tomas pero no aprendes a usarla, de nada sirve. Ahí sí radica en nuestra decisión el poder tener la victoria en Cristo en una batalla espiritual. El objetivo que el apóstol Pablo quiere dar en este versículo 6 es que tú entiendas y que yo entienda que para que podamos resistir el día malo y acabar todo estando firmes, es saber tomar, es tomar la armadura y saber usarla. ¿Han oído el síndrome de Estocolmo? Donde un prisionero se enamora de su captor. Bueno, no es el caso. Pablo usa el ejemplo del soldado romano para explicar cómo deben ser las armas del cristiano. Y vaya, si hay algún imperio, un ejército que a mí me apasiona en cuanto a su orden, su disciplina, su feroz actitud ante la batalla, eran los ejércitos romanos. Los ejércitos romanos, hermanos, no eran de otro planeta, ni eran como los gigantes germanos de 2 metros de altura, feroces, peludos y velludos que con sus simples gritos aterrorizaban a cualquiera. El ejército romano, los romanos eran latinos, no eran mucho más altos que nosotros, no eran mucho más grandes que nosotros.
ni más inteligentes, ni comían mejor que nosotros. Su habilidad, su característica por el cual llegaron a ser el imperio más grande de la humanidad, era por su disciplina. Era por su disciplina. Si un soldado romano se dormía en una guardia, ¿saben cuál era el castigo? La muerte. Por dormirse en una guardia. Los soldados romanos eran invencibles cuando en la batalla no rompían la formación, sabían mantener el embate del enemigo, sabían cómo resistir el choque de las huestes del enemigo y permanecer firmes. Para ellos había dos palabras claves antes de la batalla. Y el legionario, el centurión, pasaba y les gritaba straight and honor, que era firmes y con honor. Era una arenga que él lanzaba a los soldados. Y es la misma arenga que Dios nos invita a tener en esta batalla espiritual feroz, constante, contra un enemigo poderoso como es Satanás. Y nos dice, toma la armadura toda, póntela, aprende a usarla y mantente firme y con honor. Los soldados romanos eran los mejores soldados de la época y Pablo usa el ejemplo del soldado que le custodiaba. Él se basa en el soldado que le custodiaba porque sabía que eran los mejores soldados de la época y sabía la destreza con que el soldado romano sabía usar sus armas y sabía lo invencible que ellos eran cuando lo hacían. Y entonces nos da a nosotros una visión clara de qué armas tenía el soldado romano y cómo las usaba. El problema es que a veces sabemos que tenemos armas que Dios nos da, pero no sabemos cuáles son ni cómo usarlas, y entonces vamos a la batalla y no tenemos esa destreza, esa agilidad, esa fuerza para poder pelear en esa batalla tan difícil. Dice, tienes que resistir el día malo y habiendo acabado todo, permanecer, ¿qué dice? Firmes. Recuerdo la historia de un buen cristiano, no lo conocí, pero me contaron y sé que existió. Bueno, era cercano. Él recibió cáncer de páncreas. Él fue un buen hombre con todos sus defectos y virtudes, fue un buen hombre y toda su familia cristiana, pero él le detectaron cáncer de páncreas en los últimos años de su vida. Como sabes, el cáncer de páncreas cuando lo detectas es mortal. Y entonces él, los últimos meses de su vida fue morfina para poder soportar y estar, pero llegado un momento dijo, basta, no quiero más, quiero enfrentarme a la muerte usando las mismas palabras que le llevaron de la Biblia a este capítulo 6, versículo del 10 al 12. Dice, quiero morir firme y con honor. Y entonces le llevaron su Biblia y tenía eso, y le quitaron el parche de morfina, y el dolor del cáncer sobre el páncreas era terrible. ¿Y sabes cómo murió este hombre? Cantando himnos cristianos a gritos contra el dolor tremendo que él sufría. Bueno, cada quien va a escoger la manera. Otro dice, no, yo veo que me duerman y me quedo dormido. Otro dice, no, yo quiero morir dormido. ¿Cómo te gustaría morir? ¿Con la espada de la palabra en la mano, con el escudo de la fe, con el yelmo de la salvación, con las sandalias del evangelio? Straight and honor, firmes y con honor, jadeando del dolor, jadeando de las heridas, pero disfrutando del poder de la batalla que Dios te da en esos momentos, y enfrentarte al final de tu vida y decir, he cumplido la buena batalla, he vivido para los propósitos que Dios me ha dado. Y en esta introducción a este
último capítulo 6. Dice la palabra de Dios, el versículo 14. Estad pues, ¿qué dice? Firmes. Firmes. ¿Alguna vez hiciste el servicio militar o militaste en un ejército? O al menos en la escolta de la escuela. ¿Sabes? Hay un tema interesante acerca de esto. En esta escuelita nadie quiere formar parte de la escolta ya. No. Antes era, en mi época, era un honor. Solo los que sacaban 10 estaban en la escolta. Y era un honor tener la bandera, y más si la portabas y lo hacías con gallardía y con honor. Hoy nadie quiere estar firmes, gallardos y con honor, y menos blandir la bandera del Evangelio. Hoy nadie lo quiere hacer. Y Dios nos invita a permanecer firmes sin importar lo difícil que sea la vida, porque tenemos la victoria asegurada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestro único desafío es tomar toda, porque algunos quieren tomar nomás el casco, otros nomás la espada, otros nomás las sandalias, nomás la fuerza porque pesa mucho. Dice, toma toda la armadura que yo he dado para que tengas la victoria. ¿Te das cuenta? Dios te da la victoria, pero te deja a ti la decisión de hacerlo o no. Él siempre respeta tu decisión. Él nunca te forza a nada. Él puede permitir que tú digas, no me voy a la batalla nada más con el escudo y con la espada. Cuando veamos cada uno de los elementos de la armadura, te darás por qué Dios te dice, toma toda la armadura. Dios siempre dice, quiero toda tu vida, quiero todo tu corazón, quiero toda tu mente. Él quiere todo. Digo también, por tanto, ni sois fríos ni calientes, sino tibios, te vomitaré de mi boca. Dios es absoluto en ese sentido. La oración del 18 y 20 es el elemento que nos conecta con toda la armadura. Ve el capítulo 18. Dice así: orando en todo tiempo. O sea, tienes que tomar la armadura, tomarla toda. Pero luego tienes que dice, orando en todo tiempo. Eso es algo que digno de profundizar. Orando todo el tiempo no quise, yo voy orando en el metro, en el microbús, en el auto, donde voy manejando. Sí, hay que estar buscando siempre esa conexión con Dios en cada momento, pero hay momentos especiales de oración. ¿Sabes? Las clases tienen buena asistencia. Los desayunos de Patía mucho más. El culto más. Pero los cultos de oración en Zoom son los que menos tienen asistencia. ¿Sabes por qué? La gente no quiere orar, hermanos. ¿Por qué no quieres orar? 3 opiniones. Hermano Mario, ¿por qué a los cristianos no les gusta orar? Porque ya creen que han orado toda su vida. Mi hermano tiene 89 años y en el Evangelio como 70 y tantos. ¿Cuál es la oración en la vida del cristiano para mantenerse firmes? La oración constante. Pero ¿por qué al cristiano no nos gusta orar? Tenemos que decir, hay que subir al Zoom de oración, hay que venir. ¿Por qué no nos gusta orar? Paco, ¿por qué no nos gusta orar? Y hablo con números. A todas las actividades de la iglesia, ahí estamos. Pero a la oración, no. Los que deberían estar llenos son los momentos de oración. ¿Por qué cree, Paco? Falta disciplina, tal vez. ¿Nos falta disciplina? Charlie. Basta más del Espíritu Santo. ¿Nos sentimos indignos? Sentimos que no dependemos de Dios. ¿Perdón? ¿Por vergüenza?
veces somos muy soberbios, creemos que dependemos de nosotros, ¿no? A veces. ¿Sí? Consagración. ¿Qué más? ¿Escucho? Esa me gusta. Porque nos sentimos autosuficientes. Cuando ya pensamos que nosotros tenemos la fuerza y no de la dependencia de Dios. Y ahí es donde viene la caída. Porque no importa que tengamos la armadura, que la tomemos toda, si lo ven lo que dice el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración. O sea, no es solamente el orar, sino además de manera específica. Dios, te pido por este problema, te pido por esta situación, te pido por esta situación especial en mi vida, te pido por este pecado que hay en mi vida, te pido por este miedo que hay en mi vida. Dice, orando y qué más, y súplica. También hay a veces ego. Yo. Dice, y súplica es, Dios, te ruego, Dios, te suplico que me ayudes en ese momento. Cuando tú oras en todo momento y con súplica es cuando tú entiendes quién es Dios y quién eres tú. Porque a veces oramos como si Dios fuera de igual a igual. Hay alguien que dice, Dios es mi amigo. Bueno, Él lo dijo un día diciendo, bueno, ya no os llamo siervos sino amigos, pero no nos dijo porque fuéramos iguales. Un día alguien dijo, es que Dios es mi carnal. Dije, no, yo decía en el sentido de, es tan cercano a mí que no olvides, es mi brother, no, es mi amigo, no, Él es Dios y yo tengo que acercarme a Él con actitud de súplica. No en el antiguo rito donde tenías que llegar y tirarte y sangrar para que le agrades, no. Es la actitud de un hijo ante su padre que le dice, te ruego que me ayudes a través de la oración y velando en ello con toda perseverancia. ¿Has visto una metralleta en el campo de batalla? Esa es la oración. Estar disparando. Un tiro está bien, pero la metralleta de la oración es constante y nada puede detener la constancia. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y, la I en el castellano es conjuntiva, es orando y suplicando. No es que Dios quiera verte suplir, a ver, pídeme, a ver, de rodillas, te quiero ver suplicar, no. Es una señal de dependencia, de reconocimiento de su soberanía y de su señorío. Y cuando no estás de rodillas delante de Él, pidiendo así, es que, ¿cómo dijo hermano? Autosuficiencia y no un reconocimiento de su soberanía. Dice aquí, y además, bueno, no nomás seas egoísta. Conocí un hombre que cuando lo dijo, me marcó el resto de mi vida. Dijo, yo bien comido que ruede el mundo. No, hermano, no. Yo bien comido. ¿Saben qué se decía? Yo bien comido que ruede el mundo se decía, yo bien ya, dice aquí, dice por mí, dice, y velando con él con toda súplica y por todos los santos. O sea, que no solamente debemos orar por nosotros, sino porque por todos los demás. Exacto. Amén. Entonces fíjate en eso. Es toma la armadura toda, aprende a usarla, ora y suplica por ti y por los demás. Eso es saber usar las armas de Dios en la batalla. Dice, y por mí,
y por mí. Pablo les pide a los cristianos, también oren por mí. A mí, hermanos, en esta iglesia que no solamente está aquí, sino en otros lados, también les pido que oren por mí. Soy de carne y de hueso, con todas las mismas tentaciones que ustedes, las mismas debilidades, los mismos miedos. Somos iguales. Y dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Y termina diciendo, por el cual soy embajador, que dice, en cadenas, que con denuedo habla de él como debe de hablar. Añade una característica más, toma toda la armadura, aprende a usarla, ora todo el tiempo con súplica por ti y por los demás, para que también mediante esa batalla el Evangelio de Jesús sea proclamado. ¿Sabes cuándo el mundo va a saber que Jesús es Señor? No cuando estás sentado rico viendo la tele. El mundo va a saber que Jesús es Señor cuando estás pasando por una enfermedad difícil, pero tu fe está en Jesucristo. El mundo va a saber que Jesús es Señor cuando tienes problemas en casa, pero tomas la palabra en tus manos, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, y entonces el mundo ve que Jesucristo es Señor. ¿Sabe cuándo tus hijos ven que Dios existe y que los ama? Cuando estás librando la fiera batalla. No hay cosa más hermosa y difícil ver una batalla de aquel tiempo. Ve las formaciones romanas y los soldados. ¿Sabías que solamente un soldado romano tenía el 30% de posibilidades de sobrevivir a una batalla? Ese era su porcentaje de sobrevivencia después de una batalla. Pero Dios, su porcentaje es mucho mayor. El porcentaje de sobrevivencia para la batalla de un soldado cristiano, ¿sabes cuál es? El 100%, porque Él te dijo, ya te he dado la victoria. Y yo escogí hoy un videíto, perdón por romper la dinámica, no quiero con esto romper la reverencia. No sé si se pudo. Sí. Es un video muy sencillo, porque en las siguientes predicaciones estaremos viendo en 3 partes este versículo y las armas que tenía el soldado romano y cómo tenía que usarlas. Lo puedes ver en YouTube, no lo hice yo. Solamente busqué que hoy no te fueras sin tener bien claro esto. Ponte toda la armadura que no es tuya. Aprende a usarla, orando con súplica por ti y por los demás y predicando la palabra, porque tienes la victoria 100% asegurada. Así es que no hay un cristiano que debemos llorar porque tenemos un problema, como un niño en una esquina. Debemos permanecer firmes y con honor hasta la muerte. El Señor Jesucristo, dime, ¿qué dijo con respeto? Sed fieles hasta la muerte. Vean este pequeño videito, se llama La armadura de Dios, que estaremos viendo a través de estas meditaciones. ¿El sonido sí? No suena. Si no, regresa. ¿Sí le puedes dar sonido? Sí. A ver. ¿Y te llega? Está todo arriba. ¿Y entonces? Eso es importante que lo escuchen. Está todo arriba. A ver. Un segundo, hermanos. Perdón por la didáctica, pero quería terminar con ese video, a ver si es posible. Están las pantallas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos y en la fuerza de su poder. No sé qué pasó en el programa.
Vestíos de toda la armadura de Dios, para que es estar firme en las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, poderes de las tinieblas de este mundo, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. No, ya. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con la preparación del Evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En el versículo 13 podemos encontrar esto y lo vamos a ver a través de todos los sermones. Cada una de las partes de la armadura que Dios nos da. Porque si no sabemos para qué sirven y cómo usarlas, es como ir a una batalla y no saber disparar un rifle. Y el problema de los cristianos es que no conocemos. Hay un maravilloso versículo profético que dice: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Si no sabemos cómo usarla, estamos fritos, estamos perdidos. Bien, hermanos, los invito a orar. Me disculpo por esta didáctica no tan propia de un mensaje, pero no quería dejar que se fueran sin saber que Dios nos invita a pelear dignamente la batalla contra huestes celestiales. Nos invita a tomar toda la armadura de Dios, orando con toda súplica por nosotros y por los demás, y reconociendo quién es Dios. Padre, gracias por que no nos mandas a la batalla sin las armas necesarias, pero sobre todo sabiendo que tenemos la victoria en nuestras manos asegurada de antemano. Te pedimos, Padre, que no seamos egoístas, que busquemos tu reino y no nuestra satisfacción personal, y que también, Señor, busquemos por nuestros hermanos, por la iglesia, porque cuando oramos por los demás es que hemos crecido, ya no solamente orando por nosotros. Te pedimos que a través de esta serie de sermones, que es el último capítulo, el 6 de Efesios, como personas, como cristianos, sepamos que luchamos en un mundo difícil contra un enemigo implacable, pero que tenemos la victoria asegurada, las armas aseguradas y la manera de hacerlo guiada por ti. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Vamos ahora, continuamos con nuestras